Hola a todos, a continuación presentaremos el proyecto titulado Efecto de la forma de adición aglutinante en solución y en polvo en la friabilidad de los gránulos. La granulación húmeda es una técnica utilizada en la industria farmacéutica que forma parte del proceso de fabricación de comprimidos. Consiste en formar aglomerados a partir de partículas que suelen tener un tamaño muy pequeño. Al formar estos gránulos, se aumenta el tamaño y mejora algunas propiedades del sólido, tales como la fluidez, compresibilidad, porosidad, uniformidad en la composición y permite optimizar la densidad. Normalmente a nivel industrial es conocido el famoso mezclador Hi-Shear, un equipo que realiza las operaciones unitarias de mezclado y aglomeración en conjunto. Este equipo posee una especie de atomizador que esparce líquidos para poder aglomerar. El polvo que se va a aglomerar necesita ayuda de otro componente conocido como aglutinante, el cual será aplicado sobre este polvo al momento que se esté realizando la operación. Se sabe que hay dos formas de agregar el aglutinante, las cuales pueden ser disuelto en una solución, conocida como solución aglutinante, o mezclándolo con el polvo, que necesita ser aglomerado y posterior a ello, rociarle agua a esta mezcla resultante para formar los aglomerados. Continuamos con los objetivos de la parte experimental, en la forma de adición de aglutinante, ya sea en solución o en polvo. Determinar la forma más adecuada de adición de aglutinante, reconocer cómo la forma de adición de aglutinante puede afectar a la friabilidad en los gránulos formados, reconocer cómo la forma de adición de aglutinante puede afectar la operación de reducción de tamaño de partículas. Materiales utilizados para el proceso de granulación: agua como solvente, 150 ml, harina de maíz como diluyente, 242.5 gramos, povidona como aglutinante, 7.5 gramos, potes de vidrio, malla de tamizaje convencional, batidora, mortero, atomizador, horno, termómetro, balanza, friabilizador casero, molino casero y un contenedor de vidrio. Metodología. Para poder evaluar la friabilidad de los gránulos, se usó un friabilizador casero. Al situar los gránulos en este equipo, estos son sometidos a varias revoluciones y con ayuda de una especie de pala curvada se impacta las partículas de manera que en un determinado tiempo podemos apreciar que los gránulos a analizar pierden una determinada cantidad de peso en forma de polvo por el desgaste. Se utilizó la fórmula de peso inicial menos peso final sobre peso inicial por 100 y a este fenómeno se le conoce como friabilidad y es un parámetro muy importante a considerar en la fabricación de comprimidos. Para simular la granulación húmeda se utilizó un recipiente de vidrio con ayuda de una batidora que sirvió para mezclar el polvo, el cual fue aglomerado de dos maneras distintas, uno con ayuda de aglutinante povidona, agregándose en un primer caso disuelto en agua, formando con una solución aglutinante y rociando con un atomizador sobre el polvo a aglomerar. La otra forma fue realizando una mezcla de ambos componentes, diluyente y aglutinante, previamente, para luego rociar por el medio de atomizador solamente agua. El horno permitió el secado de los aglomerados que serían utilizados posteriormente para evaluar los problemas que podrían presentar al ser sometidos al friabilizador y en el molino. El molino fue usado para poder reducir el tamaño de partícula y analizar la cantidad de polvo fino generado en ambos tipos de gránulos. Para ambos aglomerados se utilizaron tiempos de 1 hora. Para el secado se utilizó tiempo de 50 minutos y 70 grados centígrados en ambos casos. En el caso de friabilizador se realizó la prueba en tiempo de 30 minutos y 1 hora. Para la reducción de tamaño de partícula se procedió a introducir toda la muestra obtenida tras el secado. Resultados de la formación de gránulos en base a la forma de adición de aglutinante. Comencemos con el aglutinante en solución. El secado fue de 50 minutos, el granulado total de 338 gramos, el granulado tamizado de 242 gramos, el material no granulado de 96 gramos. En la adición de aglutinante en polvo, el secado fue de 50 minutos, el granulado total de 340 gramos, el granulado tamizado de 213 gramos y el material no granulado de 127 gramos, llegando a la conclusión que los gránulos formados por la adición de aglutinante en solución presentan mejores características. Resultados de la friabilidad aplicada a gránulos formados por la adición de aglutinante en solución y la adición de aglutinante en seco. La prueba de friabilidad se realizó por 30 minutos tomando una muestra de 15 gramos de cada lote. En el caso de los gránulos formados por la adición de aglutinante en solución se obtuvo una friabilidad de 3.33% y en el caso de la adición del aglutinante en seco
se obtuvo una friabilidad de 6.66%, llegando a la conclusión que en el caso de los gránulos formados por adición de aglutinante en solución es menos friable. Se realizó una segunda prueba de friabilidad por el tiempo de 1 hora. Se tomó una muestra de 15 gramos de cada lote. En los gránulos formados por adición de aglutinante en solución se obtuvo 6.66% de friabilidad. En los gránulos formados por adición de aglutinante en seco se obtuvo 13.33% de friabilidad, llegando a la conclusión de que los gránulos formados por la adición de aglutinante en solución son menos friables. Se realizó una prueba de reducción de tamaño de partículas en el caso de los gránulos formados. Comenzamos con los gránulos formados por adición de aglutinante en solución. La pulverización fue en un 50%, la humedad despreciable, la cohesividad menor y un flujo adecuado. En el caso de los gránulos formados por el aglutinante en polvo, la pulverización fue de un 80%, la humedad fue considerable, la cohesividad fue mayor y el flujo fue deficiente, llegando a la conclusión que los gránulos formados por el aglutinante en solución presentan mejores características. Discusión. De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos mencionar que se condice con la bibliografía revisada, donde se evaluaron los efectos de la forma de adición del aglutinante en los gránulos obtenidos. Tal es el caso del estudio realizado por Morcade en el año 2017, donde se concluyó que la forma de adición del aglutinante tiene un impacto significativo en las características de los gránulos, como pueden ser el flujo, el potencial de segregación y la friabilidad. La povidona K30 es un aglutinante muy utilizado, y no fue la excepción en este estudio, donde fue añadido tanto en solución como en polvo, tal cual se hizo en la experiencia realizada por nosotros. El resultado fue que la adición del aglutinante en solución redujo significativamente el porcentaje de friabilidad, el cual se veía aumentado significativamente cuando se utilizaba el aglutinante en polvo, mezclado con el diluyente previamente y el agua aparte. Podemos mencionar además al estudio de Van de Viere realizado en el año 2020, donde se examinó el efecto del método de adición del aglutinante sobre la friabilidad de los gránulos. En este caso, para la mayoría de los aglutinantes, la adición del aglutinante húmedo dio lugar a una menor friabilidad en los gránulos obtenidos. Esto se puede deber a que el aglutinante, al estar en contacto con el agua previamente formando lo que es la solución aglutinante, se encuentra hidratado totalmente, lo cual le permite actuar con una máxima eficacia, lo cual se puede ver reflejado en la consolidación de los gránulos. Caso contrario, en el caso de la adición de aglutinante en seco, el cual se mezcla con el diluyente y posterior a eso es rociado con agua, el aglutinante todavía tiene que interactuar con el líquido de granulación para poder ser activado. Por tanto, podemos evidenciar que los resultados de este estudio se ven contrastados en nuestra experiencia. Por su parte, Portier y colaboradores en el año 2020 utilizaron al aglutinante povidona en diferentes formas para evaluar distintos parámetros que tienen efectos sobre las características de los gránulos. Para ello, añadir el aglutinante en solución conllevó a gránulos con el tamaño deseado y una estrecha distribución del tamaño de partículas, con una friabilidad significativamente menor en comparación con la adición del aglutinante en seco, donde se pudo observar una mayor friabilidad y asimismo una amplia distribución del tamaño dentro de los gránulos obtenidos. Hay que tener en cuenta que en este estudio se usó un surfactante junto al aglutinante para poder aumentar la humectación y por lo tanto la disolución de este último. Sin embargo, al aplicar el surfactante al aglutinante que se agregó en seco, aún así no pudo disminuir el alto porcentaje de friabilidad obtenido con la adición del mismo. Conclusiones. Se determinó que la forma más adecuada de añadir el aglutinante fue en solución comparado con la adición del aglutinante en polvo. Se conoció cómo la forma de adición del aglutinante en polvo puede elevar la friabilidad de los gránulos formados en comparación con la forma de adición en solución. Se reconoció cómo la forma de adición del aglutinante puede afectar la operación de reducción de tamaño de partículas.